Aún no amanecía sobre San Miguel del Monte, un pequeño pueblo escondido entre las montañas del centro de México. La niebla bajaba pesada, cubriendo los techos de teja como un manto de fantasmas. En el interior de la iglesia, el padre Alejandro rezaba solo, arrodillado frente al altar. Las velas parpadeaban con el viento helado que se colaba por las grietas de los muros, y el eco de sus oraciones resonaba en el silencio, como si el templo respirara con él. El padre Alejandro no era un hombre común. Llegó al pueblo hacía 2 años, desde el norte, cargando un pasado del que nunca hablaba. Algunos decían que había visto al demonio. Otros, que había escapado de una guerra santa. Nadie sabía la verdad, pero todos coincidían en algo: aquel hombre traía consigo una fe tan grande que parecía quemarle por dentro. Entonces se escuchó un sonido que no era humano. Un rugido, profundo y antiguo, que sacudió las ventanas y apagó las velas de un solo golpe. El padre se quedó inmóvil, con el crucifijo entre los dedos. Afuera, los perros comenzaron a aullar. Las gallinas se agitaron en sus corrales. El aire se llenó de un miedo que podía respirarse. Al amanecer, el pueblo entero corrió hacia los pastizales. Un rebaño entero había sido destrozado. Sangre sobre la tierra seca, huellas gigantes que llevaban hasta el cementerio. Nadie había visto algo así. Los ancianos temblaban al hablar. «Es un castigo del cielo», decían algunos. «No, es el diablo, disfrazado de bestia», susurraban otros. Nadie quería salir de sus casas al caer la noche. Pero el padre Alejandro no podía quedarse quieto. Algo dentro de él, una voz que reconocía como divina, le decía que no era solo una bestia. Era un mensaje. Caminó hasta la colina, el viento levantando su sotana, y vio las huellas que desaparecían entre los árboles. Se arrodilló, hizo la señal de la cruz y murmuró: «Si esto viene del mal, Señor, úsame como tu escudo». Esa noche, el rugido regresó. Más cercano. Más feroz. Las paredes del templo temblaron. El padre se levantó, tomó el crucifijo de madera que había pertenecido a su mentor, el padre Esteban, muerto años atrás en circunstancias que jamás se aclararon, y caminó hacia la puerta. El pueblo dormía, pero él sabía que su destino lo esperaba entre las sombras del bosque. De pronto, los vio. 2 ojos dorados, brillando en la oscuridad. No había duda, lo observaban. El corazón de Alejandro golpeó con fuerza dentro del pecho. La criatura lo miraba sin miedo. Y en ese instante, el sacerdote comprendió algo que lo heló hasta los huesos. Aquel no era un animal común. Había algo más, algo sobrenatural detrás de esa mirada. El rugido volvió a estremecer la montaña, y con él, el padre sintió que su promesa a Dios se activaba de nuevo: nunca huir del mal. Aunque el mal esta vez tuviera forma de león. Perfecto mexicano destellos. Aquí tienes el capítulo 2, en el mismo estilo cinematográfico, lleno de suspenso, emoción y simbolismo espiritual. La historia se adentra ahora en el pasado del padre Alejandro y en los primeros encuentros con la misteriosa bestia. El amanecer llegó con un silencio extraño. Ni los gallos cantaron. Ni un solo pájaro cruzó el cielo gris. El padre Alejandro permanecía despierto, sentado en el banco más viejo de la iglesia, con el crucifijo entre las manos. Había pasado toda la noche orando, intentando comprender lo que había visto. Pero en el fondo, él ya lo sabía: aquella criatura no había llegado por casualidad. Venía por él. Su mente regresó al pasado. A un desierto del norte, años atrás, donde sirvió como misionero. Allí había conocido la guerra, la muerte y el miedo. Pero lo peor no fueron las balas, fue la duda. Una noche, durante una epidemia, Alejandro había renegado de su fe. Vio morir niños en sus brazos, vio iglesias arder, y en un momento de desesperación gritó contra el cielo: «Si existes, muéstrame tu poder». Y lo que vio después lo perseguiría por el resto de su vida. Una sombra gigantesca, con ojos dorados, se levantó entre las llamas del desierto. Era un león, pero no de carne. Era fuego y polvo. Lo observó, rugió con fuerza y desapareció. Desde entonces, el padre supo que su promesa no había sido olvidada. Dios, o algo más grande, le había mostrado el precio del orgullo. El golpe de una puerta lo sacó de sus recuerdos. Era Mateo, un joven del pueblo, temblando de miedo. «Padre, el león volvió. Mató 2 vacas de don Ramón. Dicen que lo vieron, de pie, como un hombre». Alejandro lo miró con calma. «No es un león cualquiera, hijo. Y si vino hasta aquí, es porque algo está por revelarse». «¿Y qué va a hacer?», preguntó el muchacho. «Lo que juré hacer hace muchos años, enfrentarlo». Esa noche, el padre preparó su linterna,
una vieja escopeta de caza que le había prestado el alcalde y el rosario de su madre. Subió la colina que conducía al bosque, mientras las luces del pueblo se apagaban una a una. La luna llena bañaba el suelo con un brillo espectral. Entonces, lo escuchó otra vez. Un rugido que le estremeció los huesos. Pero esta vez no venía de lejos. Estaba detrás de él. Alejandro se giró lentamente. Y ahí estaba, el león, majestuoso, con una melena que parecía arder bajo la luz de la luna. No atacaba. Solo lo observaba, como si esperara algo. El padre levantó el crucifijo. Si eres creación de Dios, te bendigo. Si eres obra del demonio, te expulso en su nombre. El león rugió con tal fuerza que el suelo tembló. Pero no se movió. Solo dio media vuelta y se adentró en la oscuridad del bosque. El padre cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos. No era miedo. Era una certeza, el león lo conocía. Y en el silencio que siguió, Alejandro escuchó una voz en su mente, suave como el viento. Tu fe será probada, hijo mío, y esta vez no podrás huir. Perfecto mexicano fuego. Aquí tienes el capítulo 3, con el mismo tono cinematográfico, místico y cargado de tensión emocional. En este capítulo, la historia empieza a revelar que el mal no siempre ruge con garras, a veces susurra entre los hombres. Las campanas de San Miguel del Monte repicaron antes del amanecer. No era hora de misa. Era una señal de pánico. El padre Alejandro corrió hacia la plaza. Las puertas de las casas estaban abiertas, la gente lloraba, y un olor a sangre y humo llenaba el aire. En medio del polvo, una mujer gritaba el nombre de su hijo. Luisito. Mi niño. Se lo llevó la bestia. El sacerdote sintió un nudo en la garganta. No era un rumor esta vez. El león había bajado al pueblo. Cruzó el callejón donde el niño había desaparecido. Las paredes estaban arañadas, como si algo inmenso hubiera pasado rozando. En el suelo, una cruz de madera caída y una pequeña sandalia cubierta de barro. Alejandro la tomó con las manos temblorosas. Dios mío, protégelo. Un grupo de hombres llegó armado con machetes y antorchas. El líder, don Ramón, gritó. Ya basta de rezos, padre. Esa cosa no es un mensaje del cielo, es una maldición. No hablen de lo que no entienden, respondió Alejandro, firme. ¿Y usted sí lo entiende? Replicó otro. Desde que llegó al pueblo empezaron las desgracias. Tal vez el demonio vino con usted. El silencio fue inmediato. El padre no respondió. Solo bajó la mirada, sabiendo que en parte, tenían razón. El pasado siempre encuentra su camino de regreso. Esa noche, Alejandro se internó solo en el bosque. Las ramas crujían bajo sus botas, y el aire olía a tierra húmeda y miedo. La luna apenas se filtraba entre las hojas. Avanzó, guiado por el instinto, hasta llegar a una cueva que emanaba calor, como si el infierno respirara desde adentro. Dentro, encontró huesos. No de animales. Humanos. Y entre ellos, un crucifijo oxidado. No era el suyo. Era el del padre Esteban, su antiguo mentor. Alejandro cayó de rodillas. No puede ser. El rugido retumbó en la oscuridad, tan cerca que sintió su aliento. La linterna tembló en su mano. Entonces vio los ojos dorados otra vez, más intensos que nunca. Pero había algo nuevo en ellos, tristeza. El león no atacó. Caminó lentamente hacia él y se detuvo frente a los restos. Alejandro comprendió que la bestia no los había devorado, los estaba cuidando. De repente, una imagen cruzó su mente, como un relámpago, el padre Esteban, orando en el desierto, y una luz dorada descendiendo del cielo. El león estaba ahí. Siempre había estado. El sacerdote comprendió algo que lo heló hasta el alma. El león no era el enemigo. Era el guardián de un secreto que el propio cielo había enterrado. Y ese secreto, tarde o temprano, lo obligaría a elegir entre su fe y su vida. Perfecto mexicano fuego. Aquí tienes el capítulo 4, más largo, intenso y profundamente emocional. Este capítulo mezcla acción, misterio y revelación espiritual, llevando la historia a un punto de quiebre donde la fe del padre Alejandro empieza a tambalear. La noticia se extendió por todo San Miguel del Monte. El padre había entrado solo en el bosque y no había regresado. Durante 2 días, el pueblo rezó, otros celebraron, y unos cuantos fueron a buscarlo sin encontrar más que huellas confusas entre la tierra mojada. Algunos decían que el león se lo había comido, otros, que se lo había llevado el diablo. Pero al tercer amanecer, cuando el sol apenas asomaba entre las montañas, las campanas repicaron solas. El padre Alejandro estaba de pie frente a la iglesia, cubierto de polvo, la sotana rota, y una mirada diferente.
No habló con nadie. Solo entró al templo, cerró las puertas y se arrodilló. Pasó horas en silencio, con las manos manchadas de barro y los ojos fijos en el altar. En su mente seguía viendo aquella imagen imposible, el león junto al cuerpo del padre Esteban, velándolo como si cuidara su alma. ¿Qué eres?, murmuró Alejandro. ¿Una prueba o un castigo? La respuesta llegó en forma de visión. Mientras oraba, una luz dorada llenó la iglesia. El aire se volvió denso, y por un instante, el tiempo se detuvo. Alejandro vio al padre Esteban, vivo, joven, de pie frente al mismo altar. «Hijo mío», dijo la voz, como un eco que venía de otra vida, «lo que enfrentaste no es una bestia. Es un guardián». ¿Guardián de qué? De un pacto antiguo. Uno sellado con sangre y fe. El día en que el hombre perdió el miedo a Dios, nació el rugido del león. La visión se desvaneció, dejándolo temblando. En ese momento comprendió que el león no había venido a destruir, sino a recordar. Algo estaba por despertar en la montaña, algo que ni el cielo ni el infierno habían querido liberar. Esa noche, los hombres del pueblo fueron a buscar al padre para exigir respuestas. «Padre, esto tiene que acabar. El pueblo está aterrorizado. Si no hace algo, lo haremos nosotros», dijo don Ramón, empuñando su rifle. Alejandro los miró con serenidad. «Si van contra esa criatura, no estarán cazando un animal. Estarán desafiando a Dios». Las risas fueron amargas. «¿Ahora resulta que el león es un santo?», gritó uno. «No», dijo el padre. «Pero puede ser su mensajero». Aquella noche, mientras el pueblo dormía, Alejandro salió de nuevo hacia la montaña. Esta vez, no llevaba armas. Solo una lámpara y su fe. El bosque lo recibió con un silencio espeso. La bruma cubría el suelo como un manto de ceniza. Y entonces lo vio, el león, recostado sobre una roca, mirándolo con calma. El padre se acercó despacio. «Si eres guardián, muéstrame lo que proteges». El animal se levantó, giró lentamente y comenzó a caminar hacia la montaña. Alejandro lo siguió. Caminó durante horas, hasta llegar a una cueva cubierta de símbolos antiguos. Dentro, una piedra tallada con figuras de ángeles y bestias aladas. En el centro, una inscripción en latín. «Aquí duerme el fuego de Dios. Que solo el puro de corazón lo contemple». El padre cayó de rodillas. Y en ese instante, el león rugió tan fuerte que el suelo se abrió, dejando escapar una luz dorada que lo envolvió todo. El fuego no lo quemaba. Lo purificaba. Y en medio de esa luz, Alejandro comprendió que su destino no era luchar contra la bestia. Era convertirse en su voz. Perfecto mexicano fuego. Aquí tienes el capítulo 5, aún más profundo, emocional y lleno de tensión. En este punto la historia entra en su parte más cinematográfica. El pueblo comienza a rebelarse, los milagros se mezclan con el miedo, y el padre Alejandro enfrenta su prueba más grande, la de creer sin ver, y amar sin entender. El amanecer trajo consigo un silencio pesado. No cantaron los gallos. Ni el viento se atrevió a soplar. San Miguel del Monte parecía contener la respiración. El padre Alejandro regresó del bosque con los ojos enrojecidos por la luz que había visto. Su sotana olía a humo, pero su rostro irradiaba calma. La gente lo miraba con desconfianza mientras caminaba hacia la iglesia. Nadie se atrevía a hablarle. Hasta que don Ramón rompió el silencio. «¿Qué hiciste allá, padre? Dicen que fuiste visto junto a la bestia». «No es una bestia», respondió Alejandro sin detenerse. «Es un guardián». Las risas no tardaron. «¿Un guardián? ¿De qué? ¿De los demonios? Mira alrededor. Nuestros hijos tienen miedo, nuestros animales están muertos». Alejandro lo miró a los ojos. A veces, antes de que la fe florezca, la tierra debe temblar. Esa misma noche, algo extraño sucedió. Las llamas de las velas en el altar comenzaron a moverse contra el viento. El Cristo de madera que colgaba sobre el púlpito sangraba por las manos, y un resplandor dorado cubrió el rostro del padre mientras predicaba. Algunos huyeron del templo, otros se arrodillaron. Una niña gritó que vio al león detrás del altar. El rumor se extendió. El padre había hecho un pacto con el infierno. Las autoridades del pueblo llegaron al día siguiente. Querían sacarlo de San Miguel. Pero cuando intentaron arrestarlo, el cielo se oscureció. Un trueno retumbó en las montañas, y el rugido del león se escuchó tan cerca que los caballos se desbocaron. La tierra tembló, los árboles se inclinaron, y una sombra dorada cruzó el valle como un relámpago. El padre se quedó quieto, de rodillas, orando. Y mientras todos huían, la figura del león apareció sobre la colina, iluminada por los rayos. Los hombres apuntaron sus rifles,
Pero Alejandro gritó: «¡No disparen! Él no vino a destruirnos». Nadie lo escuchó. El primer disparo rompió el aire. El león rugió, y la bala se desvió antes de tocarlo. Los hombres cayeron al suelo, como si una fuerza invisible los hubiera empujado. El padre caminó hacia el animal, mientras todos observaban con horror. El león se acercó, lo olfateó, y lo tocó suavemente con la frente. Una luz dorada los envolvió a ambos. Y en ese instante, Alejandro cayó al suelo, inconsciente. Cuando despertó, estaba solo. El león había desaparecido. Pero sobre su pecho había quedado marcado un símbolo de fuego, una cruz dentro de un círculo, brillante como el sol. El padre entendió entonces que la verdadera batalla apenas comenzaba. El guardián no había venido para castigarlo, sino para prepararlo. Y lo que estaba por venir no sería un milagro. Sería una revelación. Perfecto mexicano fuego. Aquí tienes el capítulo 6, extenso, intenso y profundamente emocional. En este punto, el pueblo comienza a dividirse entre la fe y el miedo, mientras el padre Alejandro experimenta visiones que revelan que el verdadero enemigo no es el león, sino algo mucho más antiguo. Pasaron 3 días desde que el padre Alejandro despertó con la marca en el pecho. Nadie se atrevía a acercarse a él. La gente lo observaba desde lejos, murmurando oraciones y maldiciones. Algunos decían que estaba tocado por Dios. Otros, que era un mensajero del diablo. Pero lo cierto es que algo había cambiado. Las flores que adornaban el altar, antes marchitas, comenzaron a florecer. Un niño enfermo, al que Alejandro apenas tocó la frente, sanó al instante. Y una mujer ciega afirmó haber visto, por primera vez en 20 años, una luz dorada alrededor del padre. El rumor se expandió como fuego. San Miguel del Monte, antes un pueblo olvidado, se llenó de curiosos, peregrinos y fanáticos. Algunos llegaban con fe, otros con odio. El padre, en cambio, no celebraba los milagros. Cada visión lo dejaba más débil, como si algo dentro de él se estuviera consumiendo. Por las noches, soñaba con la montaña abriéndose, dejando escapar una voz profunda que lo llamaba por su nombre. Alejandro. Y detrás de esa voz, el rugido del león, más poderoso, más cercano, más humano. Una madrugada, decidió volver al bosque. La luna iluminaba el camino, y el aire olía a ceniza. A cada paso sentía como la marca en su pecho ardía más. Cuando llegó a la cueva, la encontró abierta, como si algo hubiera salido de ella. El fuego interior se había extinguido. Solo quedaban las inscripciones y un olor a hierro. Entonces escuchó pasos. Detrás de él apareció don Ramón, el mismo hombre que había jurado matarlo. «Vine a terminar con esto, padre», dijo, apuntándole con un rifle. «Mi hija desapareció anoche. Si ese animal vuelve, juro que lo mato». Alejandro lo miró con compasión. No fue el león. Hay otra fuerza moviéndose aquí. ¿Otra fuerza? ¿Ahora dirá que el diablo camina entre nosotros? El padre respiró hondo. Peor. Algo más antiguo que el bien y el mal. Algo que duerme bajo la tierra desde antes del primer hombre. De repente, la montaña rugió. Literalmente. El suelo tembló, las piedras cayeron, y de la grieta comenzó a salir un vapor oscuro que olía a azufre y sangre. Don Ramón retrocedió, aterrorizado. Y entonces apareció el león. No brillaba esta vez. Estaba cubierto de ceniza, herido, con los ojos apagados. Se tambaleó hasta el padre y cayó frente a él, gimiendo. Alejandro se arrodilló, lo acarició con lágrimas en los ojos. «¿Qué te hicieron, guardián?». Una voz resonó en su mente. Despertaron al fuego, y el fuego no distingue al inocente del culpable. El león cerró los ojos. Y en el instante en que su respiración se apagó, la tierra se partió en dos. De las profundidades emergió una luz roja, tan intensa que cegó al padre y derribó a los árboles. Un rugido diferente llenó el valle, más agudo, más maligno. El verdadero enemigo había despertado. Y con él, el fin de la fe en San Miguel del Monte. Perfecto mexicano fuego. Aquí tienes el capítulo 7, más largo, oscuro y revelador. Este es el punto donde la historia se vuelve mística, trágica y profundamente espiritual. El bien y el mal comienzan a confundirse, y el padre Alejandro se convierte en el único capaz de detener lo que fue liberado, aunque eso le cueste su humanidad. El rugido que emergió de la montaña no se parecía a nada que los hombres hubieran escuchado antes. No era el de un animal, ni el de una tormenta. Era un sonido antiguo, profundo, como si la tierra misma llorara de dolor. San Miguel del Monte se estremeció. Las casas crujieron, las campanas sonaron solas, y el cielo se tiñó de rojo.
El padre Alejandro, cubierto de polvo, cayó de rodillas frente a la grieta que se había abierto en el suelo. De allí emanaba un calor sofocante y una voz que lo llamaba por su nombre. Alejandro. El eco retumbó dentro de su mente, como si viniera de 1000 lugares a la vez. Miró hacia el fondo de la fisura. Entre las sombras ardientes, distinguió algo que lo paralizó, rostros humanos, deformados, retorciéndose dentro de la roca viva. Eran los pecadores del pasado. Los hombres que habían sellado el pacto original. Y comprendió que el fuego que dormía bajo la montaña no era natural. Era una prisión del alma. Don Ramón gritó, apuntando su rifle hacia el abismo. «Ciérrelo, padre. Haga algo». Alejandro extendió las manos, temblando. «No puedo cerrarlo, todavía no». «¿Qué demonios dice? Nos va a matar a todos». «El fuego solo puede ser contenido por quien lo liberó», dijo el padre, con la voz quebrada. «Y ese, fui yo». El hombre quedó mudo. El padre continuó, mientras el viento rugía a su alrededor. «Hace años, en el desierto, en mi desesperación, desafié a Dios. Pedí una señal, y la señal fue él, el león. Me salvó de la oscuridad, pero a cambio, la oscuridad quedó encadenada a mi alma. Yo soy la llave, y la condena». De pronto, la voz volvió a sonar desde las profundidades. «No hay salvación para ti, Alejandro. Ni para ellos». El suelo tembló con fuerza. De la grieta surgió una figura hecha de fuego y sombra, con alas negras y ojos de ceniza. No era el diablo, ni un hombre. Era la encarnación del orgullo humano, la raíz de todo pecado. El padre retrocedió, el corazón golpeándole el pecho. «¿Qué eres?» «Soy lo que despertaste cuando dejaste de creer», respondió la criatura. «Soy la voz que escuchas cuando callas a Dios». En ese momento, la marca en su pecho comenzó a arder. Una luz dorada brotó de su cuerpo, envolviéndolo por completo. El fuego del abismo retrocedió, y la criatura gritó de ira. La figura del león, ahora luminosa, inmensa, resucitada, apareció detrás del padre. Sus rugidos se mezclaron con las oraciones de Alejandro, creando un estruendo sagrado que partía el aire. El padre levantó el crucifijo, que brillaba como una espada. «Si mi fe fue mi condena, que ahora sea mi redención». El fuego del abismo respondió con un rugido ensordecedor. Y en el centro de la tormenta, entre luz y oscuridad, Dios y el hombre volvieron a enfrentarse. Perfecto mexicano fuego. Aquí tienes el capítulo 8, largo, épico y profundamente espiritual. La historia alcanza su punto más alto, una batalla entre la luz y la oscuridad, donde el padre Alejandro enfrenta no solo al mal, sino también a sí mismo. El rugido del abismo sacudió las raíces del mundo. Las montañas crujieron como huesos antiguos, el aire se volvió pesado, y el cielo sobre San Miguel del Monte se partió en dos, una mitad de fuego, la otra de oro. Los habitantes, aterrados, se arrodillaban en las calles, rezando sin saber a quién. El padre Alejandro se mantuvo de pie, en el borde de la grieta ardiente. El león, resplandeciente, majestuoso, casi celestial, se colocó a su lado, observando la oscuridad que subía desde las entrañas de la tierra. De ese abismo emergía una figura monstruosa, envuelta en humo y fuego, con brazos humanos y alas carbonizadas. Su rostro cambiaba constantemente, a veces era el de un niño, otras el de un anciano, y otras, el de Alejandro mismo. «No puedes derrotarme», dijo la voz del fuego. «Porque yo nací el día que dudaste». El padre lo miró, con lágrimas ardiendo en sus ojos. «Entonces, moriré creyendo». El león rugió con una fuerza que rompió las nubes. De su melena surgieron destellos dorados que se alzaron hacia el cielo, formando un círculo de luz alrededor del padre. La criatura del abismo levantó su mano ardiente y lanzó una ola de fuego. El padre levantó el crucifijo y la detuvo. El aire estalló. El sonido fue tan violento que los hombres del pueblo creyeron que el mundo había terminado. Pero no. Era solo el principio del juicio. La batalla no fue con espadas ni golpes. Fue de voluntades. Cada pensamiento de miedo que nacía en el padre, fortalecía a la sombra. Cada oración sincera, cada lágrima, hacía brillar más su luz. El león atacó con rugidos que parecían truenos. El fuego respondió con gritos que parecían almas perdidas. Entre ambos, Alejandro permanecía, sosteniendo el crucifijo que ya ardía en sus manos. La voz del abismo lo tentó. ¿No ves lo inútil que es? Tu Dios te abandonó en el desierto, y volverá a hacerlo ahora. No, susurró Alejandro. Él nunca se fue. Yo fui quien se escondió. Entonces, la marca en su pecho comenzó a expandirse, hasta cubrirlo por completo con un resplandor dorado. El león lo miró por última vez,
con ojos de infinita ternura. Y en un gesto de entrega, se fundió con él. El cuerpo del padre se elevó del suelo, envuelto en fuego dorado. Su voz se volvió un trueno. En el nombre del Altísimo, sello lo que fue liberado. La luz descendió como una tormenta divina. La criatura gritó, disolviéndose en sombras. El suelo se cerró, la montaña dejó de rugir, y el silencio regresó. Cuando el polvo se asentó, ya no había abismo. Ni león. Ni fuego. Solo el padre Alejandro, arrodillado, exhausto, con la mirada perdida y el crucifijo convertido en ceniza. El cielo amaneció limpio, más azul que nunca. Los habitantes salieron de sus casas. El pueblo, que había temido a Dios y luego lo olvidó, volvió a creer. Pero el padre no volvió a hablar. Solo caminaba por las calles en silencio, con los ojos llenos de una luz que nadie podía sostener. Algunos decían que el león aún vivía dentro de él. Otros, que había muerto aquel día, y lo que caminaba era su espíritu. Perfecto mexicano fuego. Aquí tienes el capítulo 9, más extenso, reflexivo y místico. Es el inicio del desenlace, el silencio después de la tormenta, cuando el pueblo intenta entender lo que sucedió, y el padre Alejandro comienza a revelar la verdad más profunda de León. Pasaron 7 días desde la batalla. San Miguel del Monte volvió a escuchar el canto de los pájaros. El aire olía a tierra limpia, y las flores volvieron a abrirse. Pero algo en el ambiente había cambiado. La luz del amanecer era distinta, más viva, como si el cielo mirara al pueblo con otros ojos. El padre Alejandro no volvió a predicar. Dormía poco, comía aún menos, y pasaba las noches sentado frente al altar, observando el crucifijo carbonizado que había resistido al fuego. Los niños decían que a veces lo veían hablar solo, y que una sombra dorada caminaba detrás de él, como un eco. Una mañana, la anciana doña Consuelo, la más vieja del pueblo, se acercó al templo. «Padre», susurró con voz temblorosa, «los enfermos sanan con solo mirar hacia su ventana. ¿Qué es lo que nos dejó el león? ¿Milagro o advertencia?» Alejandro levantó la mirada, con una calma que no era humana. «Nos dejó la verdad». «¿Y cuál es esa verdad?» «Que Dios nunca nos envía monstruos, sino espejos». La mujer no comprendió. Pero cuando lo vio sonreír, supo que hablaba desde un lugar que ya no pertenecía a este mundo. Los días pasaron. El pueblo prosperó. Los campos florecieron, el agua del río volvió a ser clara, y nadie volvió a escuchar un rugido en las montañas. Hasta que una noche, una tormenta repentina oscureció el cielo. El padre salió de la iglesia y miró hacia el horizonte. Relámpagos dorados cruzaban las nubes, y entre ellos, por un instante, creyó ver una silueta felina, observándolo desde lo alto. «¿Eres tú?», susurró. Y en su mente escuchó una voz que ya conocía. «Cumpliste tu promesa. Pero el fuego nunca muere, solo cambia de guardián». Esa misma noche, el padre soñó con el desierto. El mismo donde, años atrás, había perdido la fe. Solo que esta vez, no estaba solo. El león caminaba a su lado, sereno, imponente. Alejandro lo miró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué yo?». «Porque solo quien duda puede creer de verdad», respondió la voz. «Y solo quien teme puede aprender a amar». El león se detuvo, giró hacia él, y agregó: «No fui enviado para probar tu fe, sino para recordarte que el fuego de Dios no está en el cielo, sino en el corazón de los hombres». El padre despertó al amanecer, con el pecho ardiendo suavemente. La marca que antes brillaba había desaparecido, dejando solo una cicatriz en forma de cruz. Salió al atrio, respiró el aire húmedo y levantó la vista al cielo. Por primera vez en mucho tiempo, no escuchó ningún rugido. Solo el canto del viento, y dentro de él, la certeza de que su misión había terminado. Pero en lo profundo de la montaña, bajo la tierra aún caliente, un pequeño resplandor dorado volvió a encenderse. Como un corazón, que no había dejado de latir. Perfecto mexicano fuego. Aquí tienes el capítulo 10, el gran final, una mezcla de lo poético y lo cinematográfico. Un cierre profundo, simbólico, que revela el verdadero sentido de León, el destino del padre Alejandro y el mensaje oculto detrás de toda la historia. Habían pasado 3 meses desde el día en que el cielo tembló. El pueblo de San Miguel del Monte se transformó en un lugar de peregrinación. Llegaban personas de todo México buscando respuestas, curaciones, consuelo. Algunos venían con fe, otros, con miedo. Y en el centro de todo, el padre Alejandro seguía allí, pero ya no era el mismo hombre. Sus ojos, antes cansados, brillaban con una calma que asustaba. No hablaba de milagros, ni del león, ni del fuego. Solo hablaba del amor como una fuerza que podía vencer hasta el infierno.
El mal no se destruye con espadas, decía, sino recordando que uno también fue sombra. Una noche de luna nueva, el padre sintió que el aire cambiaba. El silencio del templo era tan denso que podía oír su propio corazón. El crucifijo carbonizado comenzó a resplandecer, y el viento abrió las puertas de par en par. El padre comprendió, había llegado el momento de su partida. Salió descalzo, caminando hacia la montaña. Los aldeanos lo vieron pasar y lo siguieron a distancia, sin atreverse a hablar. El cielo se cubrió de nubes doradas, y una corriente cálida descendió sobre el valle. Cuando llegó a la cima, Alejandro vio una figura entre la niebla, el león. Majestuoso, brillante, con una mirada llena de eternidad. Sus pasos no dejaban huella, y su melena resplandecía como el sol del amanecer. El padre cayó de rodillas. «He cumplido, señor». El león se acercó lentamente. «Cumpliste más de lo que creías. Pero el fuego no se apaga, solo se transmite». Entonces el animal posó su frente sobre la del padre. Un destello dorado iluminó todo el monte. Los aldeanos, desde abajo, vieron como el cielo se encendía como si el sol hubiera nacido en medio de la noche. Y escucharon un rugido tan profundo que hizo vibrar sus almas. Cuando la luz se desvaneció, el padre ya no estaba. En su lugar, sobre la hierba, solo quedaba su sotana doblada y una huella de león grabada en la roca. Los aldeanos lloraron, pero no con tristeza. Sabían que el padre no había muerto, solo se había fundido con lo eterno. Desde entonces, en las noches de tormenta, cuando el trueno ruge entre las montañas, los habitantes de San Miguel del Monte aseguran escuchar dos rugidos entrelazados. Uno humano, otro divino. Y dicen que es el padre Alejandro, junto al león, protegiendo al pueblo que una vez se atrevió a dudar. Símbolo de luna llena epílogo. En el altar mayor del templo, el crucifijo sigue carbonizado. Pero si miras con atención cuando entra el sol al amanecer, verás que de sus grietas doradas brota una luz viva, como si algo dentro aún respirara. Y en el viento, apenas audible, se escucha una frase. El fuego de Dios nunca destruye, purifica.